Ya estamos de nuevo con nuestro invitado acá en la mesa. Buenas tardes, buenas noches. Nosotros siempre decimos todo porque nadie sabemos cuándo lo mira la gente. Buen día. Está con nosotros Martín Sabatella, el titular de Nuevo Encuentro. Vamos a hablar un poquito de todos los temas, de cómo está el peronismo, cómo está la realidad, cómo es el gobierno nacional también, las cuestiones del distrito. Así que arranquemos por un tema que nosotros veníamos charlando recién, que tiene que ver con el calendario electoral. Faltarán algunas cositas, falta que pase por diputados la semana que viene, pero se definió que va a haber elección desdoblada y sin paso en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves este cronograma y cómo quedó finalmente esa discusión que se dio en el peronismo? Bueno, a ver, nosotros hicimos pública nuestra posición en relación a que no compartíamos la idea del desdoblamiento. Pero bueno, comparto también la mirada de Cristina y la decisión que ha tomado. Me parece que lo que sucede ahí es, una vez más, Cristina ratificando su liderazgo, ratificando su conducción, ratificando su capacidad de interpretación de lo que se necesita. Me parece que con esas decisiones Cristina lo que hace es justamente ratificar su lugar, la dimensión de su liderazgo, su capacidad, su comprensión, poner por delante lo que necesita los y las bonaerenses en el sentido de poder tener una respuesta rápida y ponernos a trabajar en pensar cómo construimos la mejor propuesta para debatir fronteras afuera con el principal problema que tenemos, que es el gobierno nacional y Milei. Me parece que esa decisión de Cristina ratifica lo que nosotros venimos sosteniendo hace tiempo, que es su liderazgo, su conducción, su jefatura política sobre el peronismo, sobre el campo nacional y popular. Por supuesto que no es la única, no es un liderazgo excluyente, pero es el liderazgo más potente, más consolidado, más sólido, con más apoyo. Por lo tanto, habla del peso específico de ella e, insisto, su decisión ratifica su capacidad de conducción y de liderazgo. Con la medida en sí, lo mismo que dijo ella, nosotros no estábamos de acuerdo porque me parece que si el objetivo central es cómo estamos todos juntos para enfrentar las políticas tan trágicas que está llevando el gobierno nacional, que tanto sufrimiento y angustia generan en nuestro pueblo, lo mejor era hacerlo todos juntos el mismo día. Entonces me parece que para mí me resulta casi muy obvio que era lo mejor. Pero bueno, ya está, discusión terminada, esa decisión que nosotros no compartíamos, pero que ahora obviamente acompañamos, fruto también de la decisión de Cristina, y ahora hay que ponerse a trabajar para en unidad construir la propuesta, insisto, que salga a enfrentar a este gobierno que tanto daño está generando en el conjunto del territorio nacional, en el conjunto de la patria y en la provincia de Buenos Aires en particular. Y esta propuesta de la que vos hablás incluye a Cristina en una boleta en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la tercera, que es lo que se está diciendo. Si me preguntás a mí, yo incluiría a Cristina en todos lados, porque claro, pero porque además es como que vos decís, bueno, tenés el liderazgo más potente, tenés la dirigente con más potencia y con más capacidad de interpelación, de diálogo con la sociedad, que expresa claramente, no solamente en términos de memoria social positiva, en términos históricos, el mejor momento vivido por los argentinos y argentinas de los últimos largos 50, 60 años o más. Por lo tanto, ella expresa eso, expresa el liderazgo del presente, y yo creo que con la potencia de ese momento donde un proyecto cumplió, hizo lo que tenía que hacer a cargo de un gobierno para representar a las mayorías populares, con la potencia también de su liderazgo en el presente, creo que Cristina claramente ilumina el futuro. Entonces, me parece que va a ser una decisión de ella en qué lugar estar, pero si me preguntan a mí, yo me gustaría que esté en todos lados, en el lugar que ella decida, porque creo, insisto, por eso a veces cuando se discute esto, si tiene que estar o no tiene que estar, suena raro, porque si vos tenés el mejor jugador, en este caso la mejor jugadora, ¿por qué no pensarla con el mayor protagonismo posible, ¿no? Es más, yo creo que los y las bonaerenses tenemos esa ventaja en esta elección. Supongo que toda la militancia o todos los dirigentes de otras provincias me están diciendo qué lástima que Cristina no nació en nuestra provincia para también tenerla. Entonces, cuando se pone en discusión eso, me resulta sumamente extraño. Por supuesto que Cristina tiene una centralidad
por supuesto, y un protagonismo indiscutible en el lugar que ella decida estar. Algunos dicen que la escucharon en diferentes reuniones, que ella dijo que estaba dispuesta a ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. Es puntualmente eso. ¿Vos también la escuchaste? ¿Ella lo manifestó? A mí me parece, por eso digo, yo creo que Cristina tiene la decisión de hacer, como lo tuvo toda su vida, lo que se necesite. Lo que se necesite en función de un proyecto político, en función de una perspectiva colectiva, en función con la generosidad y la inteligencia que la caracteriza. Así que yo creo que sí, que Cristina va a marchar en ese camino, y además espero que así sea. Veremos cómo termina siendo todo, pero me parece que es sumamente importante el lugar de ella, el protagonismo de ella como conducción de un proceso político, de un proyecto, y además con el protagonismo también en términos electorales. Creo que Cristina además es garantía de todo eso. ¿Crees que Axel Kicillof está disputando esa conducción, ese liderazgo que vos venís marcando de Cristina? A mí me parece que cualquier dirigente tiene de tener la posibilidad o la decisión de querer tener el protagonismo que considere, qué sé yo, me parece que tiene todo el derecho, todo el mundo, de querer ocupar el lugar que crea que debe ocupar, qué sé yo. A mí, a ver, insisto, la discusión sobre el liderazgo, yo porque tengo una opinión tan quizás definida en ese sentido, me parece raro pensar en que hay algo que pueda competir con el liderazgo de Cristina. Me parece que es un liderazgo que tiene además esas características de los liderazgos fundacionales, de los liderazgos que marcan una época, de los liderazgos que marcan un antes y después, de los liderazgos que no aparecen todos los días en la historia, que construyen una identidad, son fundacionales de un sentido de pertenencia. O sea, me parece que tiene un nivel de profundidad, que son esos liderazgos que, más allá de todo esto que estoy diciendo, que suena quizás hasta muy elaborado en términos de profundidad de estas cosas, pero más sencillo, que son esos liderazgos que se tatúan en el brazo. Yo no conozco muchos dirigentes o dirigentas que tengan la cara de ellos tatuada en el brazo de mucha gente o en el cuerpo de mucha gente. Porque tienen que ver con ese anclaje, con esa profundidad, con ese sentimiento, con ese amor, que se produce además también como resultado de tu propia vida cotidiana, o sea, lo que impactó esos procesos políticos en la vida de muchos y muchas en esta Argentina. Entonces, me parece que yo creo que la dimensión del liderazgo de Cristina no se compara, pero eso no significa que sea un liderazgo excluyente. Yo creo que necesitamos de todos y de todas. Bueno, yo eso te voy a preguntar, ¿no? Hay algunos sectores que creen que la forma de liderazgo que tiene Cristina por ahí obtura la posibilidad del nacimiento de otros liderazgos, de conformar propuestas nuevas. No, yo creo que ¿Vos no crees eso? No. Creo que el liderazgo de Néstor y el liderazgo de Cristina fueron liderazgos y son liderazgos, en el caso de Cristina, obviamente, y en el caso de Néstor también, porque dije porque yo creo que sigue estando presente y marcando camino para muchos y muchas. Son liderazgos que al revés, que convocaron, que enamoraron, que interpelaron, que sumaron y que siguen sumando. El kirchnerismo es un fenómeno político, social, cultural, que si tiene una característica es haber generado una convocatoria a recuperar la política como herramienta de transformación, a correr la frontera de lo posible, a ir por más. Hay generaciones que se sumaron a la política fruto del enamoramiento con un proceso político que encabezó Néstor y encabeza Cristina hoy. Generaciones que se habían sentido fuera de la política, mi viejo que falleció ahora, pero militante histórico que sentía que ya no había más nada para hacer después de las frustraciones de la vida política argentina. El kirchnerismo lo hizo volver a nacer, volvió a tener alegría, volvió a pasar el tren, dijo, bueno, pensó que nunca más pasaba el tren de la transformación en la Argentina y volvió a pasar. Entonces, tanto a generaciones que habían creído y estaban descreídos y volvieron a creer, hice un trabalengua, pero eso como nuevas generaciones que se incorporaron a la política son fruto de eso. Y muchos dirigentes políticos nacieron fruto del proceso del kirchnerismo y con una generosidad tremenda. Hay muchos y muchas que ocupan lugares importantes, que han ocupado lugares importantes, que tienen un rol protagónico en la vida política, social, cultural de la Argentina, de la provincia, de los municipios, que son hijos e hijas del proceso político que fundó Néstor y lidera Cristina. Entonces yo veo que hay al revés, mucha generosidad y apertura para parir infinidad de dirigentes y dirigentes en el conjunto de la patria. Después la discusión sobre el método, qué sé yo, hay muchos que dicen el método de cada uno, la crítica al dedo, la crítica
qué sé yo, para mí hay algunas personas que tendrían que hacer un monumento al dedo de Cristina en la casa cuando entras, monumento al dedo. Por ejemplo, El dedo de Cristina. por ejemplo. No voy a poner ejemplos, pero digo, se pueden hacer, o sea, hay mucha gente que es fruto de eso, pero no lo digo mal, lo digo como una cuestión natural que me parece extraordinaria, que es una persona que apuesta, que cree en que otros y otras tienen que ocupar espacios, entonces... y además los métodos que vos podés discutir, es genuino discutirlo y está bien hacerlo, no están bien o mal según te convenga o no te convenga. Si están mal siempre, si están bien siempre. Martín, como ex intendente, ¿cómo ves el rol de los intendentes? Que nosotros siempre decimos acá, medio en joda, medio en serio, que son una raza aparte, una raza distinta. ¿Cómo ves el comportamiento que están tomando los intendentes del peronismo en esta interna que se abrió ahora? A ver, a mí me parece que los gobiernos locales son sumamente importantes. Yo tengo una valoración profunda sobre la democracia de proximidad, la democracia de cercanía, que son los gobiernos locales. Además, a medida que pasa el tiempo, el gobierno local tiene nuevos roles, nuevos desafíos. No son lo que históricamente fueron, alumbrado, barrio y limpieza, sino que tienen que pensar desde una planificación estratégica el desarrollo de la ciudad, abordando con una mirada integral, abordaje integral de las políticas públicas. Es la puerta de entrada a lo público. Me parece que el gobierno local es muy importante. Y lo digo como ex intendente, yo creo profundamente en eso, pero creo que esos proyectos o ese anclaje local, esa democracia de proximidad, necesita ser parte de un proyecto nacional. Yo estoy muy orgulloso, por ejemplo, nosotros el 10 de diciembre del 99 iniciamos un proceso en Morón de profunda transformación política. Creo que transformamos la cultura política de la ciudad, recuperamos la capacidad operativa del Estado, la capacidad de hacer, establecimos un plan estratégico que este año se cumplen 20 años. Ahora, y estábamos orgullosos y orgullosas de lo que veníamos haciendo. Ahora, hay un antes y después desde el 25 de mayo del 2003, porque esa transformación local, ese anclaje local, se encontró con un proyecto nacional liderado por Néstor que potenció absolutamente eso. Entonces, creo en la importancia de los gobiernos locales como parte de un proyecto nacional, como parte de un proyecto más general. Y después, bueno, sí, hay miradas particulares, porque bueno, algunos pueden tener una mirada más limitada a su lugar, otros tienen una mirada más amplia. Yo lo que estoy convencido es que el campo nacional y popular de la Argentina, el peronismo, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, que ustedes están hoy conversando en particular, creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para construir una propuesta que vuelva a representar, que vuelva a entusiasmar, que construya una nueva mayoría, que lo tenemos que hacer en unidad, todos y todas, que no sobra nadie, que hay que discutir también el contenido, el sentido, el rumbo de la unidad para no repetir errores como el último gobierno nacional, donde fue claramente un fracaso, porque estábamos todos juntos, pero fracasamos, entonces no alcanza no estar todos juntos, sino también cuál es el contenido, el rumbo. Hoy se discute, por ejemplo, el impacto negativo del Fondo Monetario Internacional. Si nosotros hubiésemos debatido qué hacer con el fondo, hubiésemos tenido una política común, creo que hubiese sido otro el destino del gobierno nacional de Alberto. Máximo lo planteó en la Cámara, nosotros desde el Nuevo Encuentro también teníamos la misma posición. Entonces digo, me parece que también hay que consolidar la unidad y hay que discutir también el contenido, el rumbo, el sentido de esa unidad para tener un gobierno a partir del 10 de diciembre de 2027 que haga lo que tiene que hacer cuando quiere representar a las mayorías populares. Y yo soy consciente que hay debates, de discusiones, de matices, y también hay que saber resolverlo y hay que desdramatizarlo, porque las coaliciones son eso, son matices, son diferencias, son espacios donde hay miradas distintas. Hay que poder procesar en unidad esas diferencias y también discutir, cuando se discute quién representa mejor un proyecto u otro, también desdramatizarlo, y yo creo que hay que votar. Yo te iba a preguntar justamente cuán roto crees vos hoy que está el peronismo en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros venimos siguiendo casi el minuto a minuto, ¿no? Sí. De las discusiones que se van dando, ustedes que son están más al tanto que yo. Sí, que son muy fuertes, que hay muchos enojos, también esto lo sabés. Sí, sí. Digo, están muy plantados algunos sectores de un lado o del otro, hablando de esta discusión política que se está dando entre Cristina, nosotros le ponemos guerra, batalla, sí, lo que quiera, pero y es una discusión política que están dando Axel Kicillof, Cristina. ¿Cuán roto o cuán herido crees que está hoy el peronismo de la provincia de Buenos Aires a partir de todas estas situaciones que se fueron dando? A mí me parece que después del gobierno de Alberto era lógico que nosotros tengamos grandes debates sobre lo que hay que hacer, lo que no hay que repetir, lo que hay que corregir, lo que no tenemos que volver a equivocarnos.
Y después me parece que también hay una discusión sobre liderazgos y sobre cuestiones que, bueno, hay quienes pueden creer, por ejemplo, esto que hablábamos al principio, hay quienes pueden creer que Cristina no tiene el rol que nosotros creemos que sí tiene. Para mí es importante que se ponga sobre la mesa y se diga lo que cada uno piensa. Yo estoy absolutamente convencido insisto, de que necesitamos de todos y todas, y que el liderazgo de Cristina es un liderazgo de otra dimensión, que es el liderazgo más potente. Insisto, no es un liderazgo excluyente, hay otros y otras, pero es el liderazgo más potente. Entonces, pensar un proyecto que pueda construir mayoría, que pueda marcar un rumbo, encima a favor del campo popular, a favor de nuestro pueblo, a favor de las mayorías populares, que no tenga a Cristina de protagonista, a mí me parece un error grave. Me parece que indiscutiblemente tiene una centralidad como la que vengo describiendo. Y además creo, sinceramente, que es la dirigente que tiene más potencia para también tensar el sistema político a favor del pueblo. Yo creo que sin la presencia de Cristina el sistema político es más conservador, el sistema político se anima menos. Por eso la persiguen a Cristina, porque es quien se anima porque es la que puso en discusión cosas, porque es la que cuestionó, pateó el banquito, que es la que cuestionó el statu quo. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda que Cristina es hoy la dirigente que tensa el sistema político a favor de las mayorías, a favor del pueblo, y sin ella el sistema por completo sería más conservador, más allá de la voluntad individual o personal que pueda tener algún dirigente, pero que no tiene la dimensión de Cristina para que se produzca eso de tensar para este lado. Bien, hablando de tensiones, te llevo al Pago Chico y te consulto por las tensiones en Morón. Sabemos que hay ahí una diferencia con el intendente actual, Lucas Gui. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿En qué situación está el peronismo en Morón, justamente? A ver, nosotros tenemos una discusión que nosotros somos una fuerza política que tiene 30 años ya casi y es la fuerza quizás protagonista de los últimos 30 años de la vida política de Morón. Hemos discutido un montón de veces, debates y diferencias hemos tenido un montón de veces. Hay una novedad, que es que se hizo público, y eso es una característica, es una situación nueva para nosotros, porque hemos tenido un montón de discusiones, pero nunca se hicieron públicas. Yo creo que ahí hay mi primera crítica, porque nosotros queríamos discutir puertas adentro, y me parece que es un error, porque a nadie le interesa, en términos públicos, las discusiones nuestras, que pueden ser genuinas, pero no me parecía que era bueno hacerlas públicas. Bueno, se hizo pública y ahora estamos discutiéndolo acá y está bien. Sí. Nosotros teníamos una mirada crítica de cómo estaba el gobierno. Creemos que el gobierno, y más en un momento de crisis, tiene que tener mayor lineamiento, mayor conducción, mayor planificación estratégica, mayor abordaje integral, mayor conducción de los equipos. Hay muy buenos equipos, pero me parece que falta conducción, falta alineamiento, falta saber qué hacer en términos generales. Entonces nosotros éramos críticos y somos críticos de cómo se produce esa conducción o esa no articulación en este caso. Hace 5 años, por ejemplo, que no hay reunión de gabinete. Entonces me parece que hay una lógica de funcionamiento que para mí no es buena, es negativa, le quita capacidad, le quita eficiencia, le quita eficacia a las políticas públicas, y más en un momento de crisis, donde tenés que poder priorizar, donde tenés que saber qué conviene hacer, donde hay urgencia, donde hay un gobierno nacional que se corre y eso produce mucho dolor, y entonces tenés que, articulando con el gobierno provincial, tenés que tener una estrategia más planificada. Eso me parece que es parte de la crítica. Me parece que entonces nosotros quisimos plantear eso, que además eso también estaba lesionando algunos rasgos de identidad de nuestro gobierno, una historia donde me parece que hay cosas que nosotros creíamos superadas y se volvían a aparecer, fruto también de problemas, de errores de gestión, de capacidad de hacer lo que hay que hacer. ¿Nos podés dar, perdón que te interrumpa, pero algún mínimo ejemplo de eso que estás diciendo? Porque nos están viendo por ahí de otros municipios que no tienen ni idea. No, a ver, yo digo... algo mínimo. Hay un montón de temas. Yo creo que hay que abordar integralmente un montón de cosas. Por supuesto que la problemática en Morón es como muchos otros lugares. El problema de la infraestructura urbana, el problema de la seguridad, el problema de la respuesta a un montón de temas. Que me parece que hay que dar una abordada. Y después han pasado quizás cosas que nosotros pensábamos superadas, porque también tiene que ver con nuestro rasgo de identidad, nuestro perfil, las características de un gobierno. Esto se generó un debate y lamentablemente lo que ha sucedido es que, lejos de escuchar,
me parece que ahí Lucas se equivoca, se encierra y no escucha. Y lo que produce ese encierro también es como un rechazo a la crítica o a la discusión que nosotros queríamos dar por adentro y no se dio. Y se generó una suerte de persecución política muy, muy grande, porque hay como una suerte no hay una suerte, hay una realidad. Vos decís persecución política por parte del intendente con, supongo que y miembros de Nuevo Encuentro. Hay 70 funcionarios de Nuevo Encuentro y otros sectores del PJ, del Movimiento Obrero, o agrupaciones, sobre todo agrupaciones del PJ también, que comparten nuestra mirada, que han sido corridas de la función. Entonces nosotros hoy estamos... Perdón, y te hago una pregunta más. ¿Cuánto tiene que ver el alineamiento de Lucas con Axel Kicillof también en estas discusiones que está teniendo con Cristina? Nuestra discusión fue previa, después se sumó también las discusiones fronteras afuera de Morón. Y eso sirvió quizás para encontrar un lugar, Lucas, donde qué sé yo, que está bien, pero digo, eran previas, se sumó eso que vos describís, es cierto. Entonces, lo que pasó hoy es que nosotros estamos fuera del lugar de decisión del gobierno de Morón, eso es así. Creemos que es un grave error. Creemos que, puede haber una mirada de que el peso específico del Nuevo Encuentro y sus aliados no es el que nosotros creemos. Me parece que eso hay que resolverlo sin dramatizar en internas. Hay que ir y votar. ¿Cómo? ¿Cómo se vota? Porque eso sirve para el caso de Morón, que aparte es como el caso ejemplo que usamos todos para decir cómo resolvieron en Morón, cómo se resuelve. Pero también pueden darse situaciones similares en otros distritos donde haya sectores que quieran competir, que no se ven en una lista conjunta. Ahora sin paso. ¿Cómo ves vos que se pueda lograr eso? Una opinión desde el Nuevo Encuentro que por supuesto tendrá que ser parte de la discusión de la coalición en su conjunto, porque las reglas tendrá que ponerlas la coalición, que nosotros somos parte también. Pero me parece que al no haber paso, vos tenés que tener un mecanismo de resolución, y ese mecanismo de resolución puede ser interna clásica, que vota la militancia, o internas abiertas, donde vota la militancia, y también los independientes que se puedan sumar, que son los que no son afiliados a otros partidos que no estén dentro de la coalición, ¿no? De las dos cosas hubo experiencia en la Argentina. Sí, yo no recuerdo igual el peronismo votando en una interna hace cuánto tiempo ya, muchísimo, 455 años. En la provincia, a nivel nacional, la mayoría aparece Menem Cafiero. Pero digo, en las provincias es distinto, en los lugares. Pero digo, más allá de lo que sea, lo que quiero decir es, una coalición, la Argentina ya no es más bipartidista, es bicoalicionista, es bifrentista. Por lo tanto, las coaliciones y los frentes implica eso, coaliciones, frentes, con distintas miradas, distintas perspectivas, distintas agendas. Vos tenés que sintetizar eso. Hay que construir una cultura de coalición en la Argentina. Construir una cultura de coalición en la Argentina también implica construir los mecanismos para procesar en unidad las diferencias de esa coalición. Las diferencias que hay en una coalición no pueden resolverse rompiendo, porque justamente querés construir la unidad, consolidar la unidad. Entonces, ¿cómo se cuida la unidad? Si hay acuerdo, por acuerdo, y si no hay acuerdo, votando. Porque lo que no hay que hacer es romper. Entonces, vos decís, o votamos o hay acuerdo. Yo creo, en Morón particularmente, yo no veo ninguna posibilidad de acuerdo en términos, no acuerdo de la unidad para ir juntos contra Milei. Eso sí, eso me parece que hay que decir, nadie puede pensar que tenemos que ir separados contra Milei, a mí me parece, o contra el proyecto de Milei, o contra el daño que está haciendo Milei, porque me parece que es la preocupación central que tenemos que tener todos. Internamente vos tenés que tener mecanismos para resolver, porque no está mal que vos tengas matices en términos programáticos, matices en términos de prioridades, o matices también o diferencias también de quién expresa mejor el proyecto que vos querés presentarle a la sociedad. ¿Cómo se resuelve eso? Votando. Tenés que ir y votar. ¿Y de las colectoras tenés alguna opinión? Algunos la mencionan como una posibilidad también. Yo sé que vuelvan a habilitar. Yo estoy abierto a cualquier otra discusión, primero porque si no sería contradictorio con lo que acabo de decir. Esta es la opinión mía o la opinión de nuestra fuerza. Somos parte de un colectivo, por lo tanto, la coalición tiene que ser la expresión de la síntesis de las ideas que conviven en esa coalición. Por lo tanto, son ideas de una parte lo que estoy diciendo yo. Después, lo que la coalición tiene que resolver es lo que podamos resolver como síntesis de todos nuestros pensamientos. Bien, pero te digo, lo de la colectora, a mí en general no me parece bien, en este caso hoy, porque vos vas a llegar, en la práctica llegás dividido también a la elección general. Puede ser que sea un método. A mí no me parece hoy, en principio, que sea lo mejor. Me parece que nosotros tendríamos que
como criterio general, me parece que nosotros tendríamos que llegar todos juntos. Nosotros decíamos el mismo día antes, pero bueno. Octubre, que ya no es más octubre. Todos juntos a octubre, todos juntos a septiembre. Previo a eso hay que resolver nuestras diferencias. Previo a eso hay que resolver nuestros candidatos y candidatas. Yo creo que hay que buscar un mecanismo interno que resuelva los candidatos y candidatas. Donde hay acuerdo, bienvenido, porque ahorra energía, esfuerzo, discusiones para llegar con más potencia quizás al objetivo central, que es fronteras afuera. Y si no hay acuerdo, no dramaticemos, naturalicemos que se pueda votar. Y que vos vas y votás. Y entonces, por ejemplo, vuelvo a Morón. Si nosotros creemos que han corrido del gobierno, de nuestro gobierno, a la fuerza más importante del distrito y a la fuerza que generó la posibilidad de ser gobierno. Digo, bueno, pero ¿cómo se resuelve? Bueno, ¿cuál es el peso específico que tiene esta fuerza dentro de la coalición? Votemos y veamos si es este o no es este. ¿Quieres ser candidato en Morón? ¿Vos? ¿A o no, bueno, encabezando esa lista que compita internamente, ¿o no lo tenés? No, a ver, ahora yo voy a hacer lo que haga falta, sí, no puede ser. Siempre tuve una perspectiva, aunque suena que es la frase hecha de cualquier dirigente político, yo lo creo sinceramente. Yo voy a estar donde haga falta y donde el proyecto que compartimos con muchos y muchas necesita. Así que puedo ser candidato. Bien, o sea, puede ser candidato a concejal. Puede ser, no puede ser. Y después en la mirada que todo el mundo dice, bueno, falta mucho, es cierto, para intendente, es cierto, falta mucho, por lo tanto, en la Argentina es difícil imaginarse qué va a pasar en 3 años, en la provincia de Buenos Aires también, en un municipio, pero si vos me preguntás hoy, no descarto volver a ser candidato a intendente. Excelente. Tenemos acá, mira, te contamos, para que le voy a contar desde allá, desde la oscuridad, hay conferencia de prensa acá. En la conferencia de prensa te van a preguntar nuestros compañeros. Vamos a implementar la buena y la mala de la gente que está acompañando. Primero a decirle a la gente que todos los que nos están mirando, por favor, le pongan me gusta al streaming, suscríbanse, que para nosotros es muy importante. Mucha gente buena y mucha gente mala, viendo en las redes como en todos lados. Como en todos lados. Muchos compañeros y compañeras, algunos críticos y otros no. Buena, voy a leer la buena. Un montón de halagos y entre ellos dice: qué bueno escuchar a Martín, siempre tan coherente, abrazo grande desde el interior de la provincia. Gracias, así que mandamos un saludo a Katia. Y por otro lado, Valeria decía: Martín, que es muy obsecuente a Cristina, que la nombra cada rato, cada 2 palabras, hubiera sido bueno acompañar a Néstor. En el 2009 lo enfrentó en la legislativa, ¿recuerda alguien? Sí, no sé si querés. Pero sí, nosotros no éramos parte del Frente para la Victoria, éramos una fuerza política que nació en Morón, como Nuevo Morón, creamos el Nuevo Encuentro e iniciamos un proceso de acercamiento. Siempre tuvimos una excelente relación con Néstor desde el 25 de mayo del 2003, yo era intendente, iniciamos un proceso de acercamiento hasta que fuimos incorporándonos definitivamente al proceso que vivía la Argentina, al kirchnerismo, y de hecho hoy el Nuevo Encuentro se define como una fuerza kirchnerista, por lo tanto, no solamente que nos incorporamos al proyecto, sino que constituyó nuestra identidad. Sí, como un proceso político. Y más, me acuerdo que al otro día, el primero en llamarme fue Néstor, que me generó muchísima emoción, donde parte de la discusión fue esa: tendríamos que... yo tenía esa sensación de decir, bueno, pero mirá, competimos, esta cosa, nosotros estamos... Bueno, él me dijo justamente... ustedes tenían que nacer como fuerza política, y eso está bien, y si de última fuimos separados o no, es responsabilidad más mía que tuya, porque a mí me toca conducir. Y en ese marco de generosidad extrema y de conducción, a partir de ahí nos fuimos encontrando permanentemente e iniciamos un proceso de acercamiento hasta sumarnos plenamente, y hoy orgullosamente podemos decir que somos una fuerza política kirchnerista, hija también de ese proceso político que parió Néstor y lidera Cristina. Y además también podemos decir que desde ese momento siempre nos mantuvimos con absoluta coherencia en el mismo lugar. No fuimos y vinimos a ningún lado. Una vez que entramos. Bien, estos son los avisos parroquiales. La gente le decimos que sigan comentando, que sigan, por ahí después hacemos alguna otra pregunta. Siempre con respeto, podemos preguntar de todo lo que quieran. Maggie, querías también vos preguntar algo. Acá, Martín Maggie de 135. Preguntarte, bueno, en este contexto que hablaron recién, que te preguntaron mucho en la interna de Unión por la Patria, un sector, digamos, que hoy en columna con Kicillof lo impulsa, digamos, como un candidato. ¿Vos lo ves como potencial candidato a presidente en el 2027? Me parece que es un dirigente importante, sin ninguna duda, gobernador de la provincia más importante del país, un dirigente que tiene un peso específico trascendental. Me parece que puede ser tranquilamente uno de los candidatos y candidatas. Me parece que falta un montón y hay que ver qué pasa,
pero nadie puede descartar un dirigente de esa dimensión. A mí me gustaría que sea Cristina. No sé. A ver si me compromete. En este contexto, ella podría también ser candidata. Digo, también se habla mucho de, en todos los procesos que se están dando en Latinoamérica, ¿no? De presidentes ya con edad de 70, que ya también pasaron procesos penales, como fue el caso de Lula. Digo, vos, en ese contexto vos lo lees también así, porque en el 2023 fue que se lanzó la campaña para que Cristina sea candidata y no lo fue. No, pero digo, más a mí yo sigo insistiendo, Cristina, el lugar que ella decida, para mí tiene un lugar de conducción de un proyecto político, más allá del lugar de su candidatura o no, a lo que sea. Después, en relación a lo que vos decís, no hay ninguna duda que hay en Argentina y en Latinoamérica hay un proceso de persecución brutal y de proscripción a los líderes o lideresas populares. Eso es así, con una articulación entre los grupos hegemónicos mediáticos, el partido judicial, que es una parte del sistema judicial colonizado por los grupos económicos, que responde a esa estrategia, y las derechas, que todo eso junto respondiendo a los intereses de las élites de cada país, y que buscan la proscripción de los líderes o lideresas populares, no tengo ninguna duda, y que Cristina es víctima de eso, es absolutamente claro, que buscan proscribirla, buscan sacarla a la cancha, porque, insisto, porque es la dirigente con mayor peso específico, que tiene además la capacidad de, no solamente garantía en términos de capacidad electoral, sino también es la garantía de un rumbo, de un sentido, de una orientación de ese andar. Entonces, no hay ninguna duda que Cristina es parte, como otros dirigentes, vos nombrabas a Lula, a Correa, bueno, y a muchos otros y otras, que sí, que son perseguidos con esa misma estrategia, y en la Argentina, además, con el intento de asesinato de a Cristina, ¿no? Por lo tanto, se agudiza aún más esta persecución que tiene el objetivo de proscripción y en algún caso hasta intento de asesinarla. Eso habla de lo que está, de cuáles son los límites de esa derecha, que son peligrosos, y además también habla de lo que significa Cristina, para esos que quieren sostener sus privilegios, porque Cristina, insisto, se la persigue por lo que representa para nosotros, para el pueblo en su conjunto, y también porque los quienes quieren sostener sus privilegios ven claramente en ella una amenaza. ¿Cómo ves, Martín, al gobierno nacional ante la gente en el territorio? Se habló mucho que en un principio fue manteniendo algún nivel importante de respaldo. ¿Crees que eso está cambiando? ¿Cómo ves a la Libertad Avanza de cara al proceso electoral? Yo creo que está cambiando, indiscutiblemente, o no sé si indiscutiblemente, me parece muy tajante, si quiere discutir se puede discutir todo, discutamos lo que queramos, pero digo, sí, está claro que para mí va bajando, eso se ve en los barrios, se ve, porque hay mucho sufrimiento, mucha angustia, mucho dolor en los barrios y en nuestro pueblo en su conjunto, en la provincia y en el conjunto de la patria. Es difícil llegar a fin de mes, nuestros jubilados y jubiladas no solamente no pueden llegar a fin de mes, sino no tienen cómo comprar los remedios, pérdida del poder adquisitivo del salario, hay economías regionales en crisis, hay una caída del consumo brutal, o sea, quiero decir, la situación es compleja, hoy lo dijo Cristina una vez más. Entonces, es una situación con mucha angustia. Lo que había es una situación como de esperanza de que eso se podía corregir por este camino. Me parece que lo que empieza a verse y darse cuenta es que este no es el camino, que esto es lo mismo que ya vivimos y sufrimos durante muchas otras oportunidades y que ha generado mucho daño. Por lo tanto, me parece que empieza a caer el acompañamiento a Milei. Yo creo que Milei es fruto del fracaso de los dos gobiernos últimos, que es el fracaso de las dos coaliciones protagonistas de la vida política de los últimos años, el fracaso del gobierno de Alberto y el fracaso del gobierno de Macri. Entonces, y había una esperanza ahí que es bastante lógica y genuina, tener esperanza. Todo el mundo dice, che, nadie vota para estar peor, quieres estar bien. Me parece que lo que empieza a verse que no es este camino, y entonces yo creo que empieza a perder acompañamiento y que eso se va a ver electoralmente en el 2025 y se va a ver también electoralmente en el 2025. ¿Y crees que para las mayorías el peronismo está siendo como de vuelta un lugar esperanzador? ¿Todavía falta para eso? Y si toda esta discusión no atenta, ¿no? Contra ser una opción interesante para el común de la gente. A ver, es cierto que yo que creo con el tema de la discusión interna.
Creo que está claro que lo mejor es estar centrado en cómo generar los ejes programáticos nuestros, cómo incorporar novedades, cómo discutir los grandes desafíos, los temas pendientes que la Argentina tiene que resolver. Insisto, una cantidad de cosas. Y también cómo enfrentar permanentemente el gobierno de Milei. Yo digo, Unión por la Patria y el peronismo y el campo popular no es solamente el debate interno acá, es también los legisladores peleando en el Congreso, los gobiernos como el gobierno de la provincia que enfrentan las políticas de Milei, son los gobiernos municipales donde está Unión por la Patria gobernando que enfrentan las políticas de Milei. Yo veo a nuestra fuerza política muy comprometida en el lugar que le toca estar, tanto en la representación legislativa como en los ejecutivos, confrontando día a día con las políticas de Milei. Confrontando es enfrentar las leyes antiderecho en el Parlamento, como también tener políticas para acompañar a nuestros vecinos y vecinas en cada uno de los municipios para defenderlos del ataque de Milei. Entonces yo veo una fuerza política que está comprometida con eso. También es cierto, como decís vos, que los debates internos para muchos dicen, bueno, estos están discutiendo ahí con los problemas que tengo. Yo no llego a fin de mes y estos están discutiendo estas cosas. Y es cierto eso. Por eso yo decía al principio, yo hubiese preferido discutir, cuando hablábamos de Morón, hubiese preferido discutirlo puertas adentro, porque es difícil explicar que lo que vos estás discutiendo tiene que ver también con tener las mejores herramientas para solucionar los problemas que están generando que esa familia esté sufriendo en este momento. Pues es difícil explicarlo, porque aunque sea genuino el debate, no se logra. Entonces, me parece mejor hacia adentro. Pero también es cierto que necesitábamos debatir, porque no podíamos, después de lo que pasó, es lógico que una fuerza política debata, que una fuerza política discuta, que una fuerza política pueda también pensar en quiénes son los mejores representantes de esa fuerza política, cuál es el sector que tiene más peso en la coalición, porque también es importante discutir eso, porque la coalición tiene que ser la síntesis, como yo decía, del conjunto. No puede ser igual a una de las partes, porque es una coalición, pero tiene que ser más parecida a la mayoría de esa coalición. O sea, el rumbo de esa coalición, las direccionalidades de esa coalición tiene que parecerse más a la mayoría que a la minoría de la coalición. Lo que le pasó en el gobierno de Alberto es que el gobierno era más parecido a la minoría de la coalición que a la mayoría. Entonces, definir el peso específico de cada uno de los sectores en la coalición no es menor. Y eso también insisto que hay que intentar procesarlo con claridad y hay que intentar naturalizarlo. Porque en algún momento tiene que ser natural que las coaliciones debatan el rumbo, sin lesionar la unidad. Pero también la idea de unidad no puede clausurar los necesarios debates internos. Entonces hay que tener un equilibrio entre esas dos cosas. Y yo insisto, me parece que cuanto antes terminemos de ordenar la casa, mejor, porque hay que salir indiscutiblemente, ahí sí pongo indiscutiblemente, al tema central que es fronteras afuera, confrontando con el gobierno que tanto daño está haciendo. Pero necesitamos ordenar la casa, no solamente en términos de liderazgos, en términos de nombres y apellidos, sino también de ejes programáticos que no generen que volvamos a repetir lo que tanto daño nos hizo, que entre otras cosas es parte de los motivos por el cual ganó Milei también. Martín, la última pregunta. Llegan unidos a septiembre y después a octubre. El peronismo quedan 80 días, tienen que discutir listas, lugares. Se va a poner tenso esto. Yo creo que todas las discusiones que haya que darla no pueden lesionar la unidad. Creo que hay que llegar unidos a octubre y a septiembre y que hay que tener los mecanismos para resolver nuestras diferencias. Si hay acuerdo, y si no, que se vote. Insisto, buscamos un mecanismo que lo resuelva con el objetivo de llegar juntos, que yo insisto que no tengo dudas que va a ser así. Y hay que construir los mecanismos dentro de la coalición para que eso se pueda resolver. Y si alguien intenta, además, o cree que es importante discutir el peso específico de un sector u otro, o los liderazgos de alguien, bueno, también que se pueda discutir y se pueda dirimir, y que en todo caso, cuando la urna resuelva quién tenía razón o no. Y insisto, y no dramatizarlo, porque eso no significa que vas a llegar roto, significa que estás internamente debatido como las primarias, bueno, no hay paso, será otro mecanismo, pero resolvámoslo procesándolo en unidad. Martín, muchas gracias por venirte hasta acá. Gracias. Martín Sabatella estuvo con nosotros contestando de todos los temas. Nos vamos unos